¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Te dejo este video igual que al resto de tus compañeros para tratar de retroalimentar un poquito más el trabajo que has iniciado. Mira, primero que nada te voy a comentar algunos aspectos estructurales sobre el documento que te voy a hacer llegar junto con este video. Y primero, bueno, es la portada, ¿no? Esta es la portada que van a estar utilizando para su trabajo. Nada más que, pues hay que ponerle digamos, lo correspondiente, pues no, aquí pues quitar este nombre, poner el tuyo, aquí quita este título y pone el título de tu trabajo, y en esta otra que se llama portadilla vamos a hacer lo mismo, ¿no? Con la diferencia de que aquí vas a agregar el nombre de tu director o directora de tu trabajo. En tu documento final, digamos, tu documento final, ya que termines la maestría, tendrías que tener un apartado de agradecimientos, dedicatoria, el índice, un resumen y una introducción, pero todos esos apartados se redactan hasta que has terminado el trabajo, es decir, ahorita que apenas vas empezando, puedes dejarlos en blanco. Entonces, solo te los dejo aquí para que sepas dónde van, pues, ¿no? Pero no con la intención de que ya los hagas, ¿no? Así que estos, pues, puedes simplemente ignorarlos. Entonces, tienes aquí tu documento. Cuando revises tu documento, vas a encontrar algunos comentarios que yo te dejé aquí del lado derecho, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahorita es explicarte cómo se resuelven esas observaciones y más o menos a qué me refiero con algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada más antes de iniciar con respecto al índice, en el índice vas a ver que conforme vayas avanzando, estas páginas ya no van a ser vigentes, ¿no? Si el planteamiento del problema lo haces de 2 páginas, por ejemplo, esta no sería la 9, sería la 10, entonces no hay que moverle a nada aquí, esto no se modifica de manera manual, sino que nada más hay que hacer clic derecho, dar clic en actualizar campos y luego aceptar y listo, ya se van a poner los números correspondientes, ¿no? Esto facilita mucho moverse en todo el documento, pues, ¿no? Entonces, bueno, nada más comentarte eso, ¿no? Ahora bien, con respecto a tu trabajo, vas a encontrar dos tipos de observaciones. En este caso te dejo solo unas, pero conforme vayas avanzando, a lo mejor se añade otro tipo de observación. Un tipo de observación es ¿no? Cuando aparece algo sombreado y aquí en el lado derecho te aparecen sugerencias que yo te dejé. Este tipo de observación, hay que atenderla de manera manual, es decir, pues lees lo que dice ahí y en función de eso tú decides qué cambiar, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice evitar hablar de yo. Acuérdate que la redacción hay que hacerla impersonal, ¿no? Porque tú pusiste que observas, que surgen inquietudes, entonces digamos que tú quieres atender a esa observación, lo único que hay que hacer es se ha observado, por ejemplo, ¿no? Se ha observado y entonces ya no estás hablando de yo, ¿no? Entonces, una vez que lo hayas atendido, hay que seleccionar, hacer clic ahí, luego clic derecho y dar clic aquí donde dice eliminar comentario y ya con eso se quita, ¿no? Entonces, bueno, nada más para comentarte cómo atender esas observaciones. Pudiera pasar, ahorita no, porque no tuviste errores graves de ortografía, pero que fuera el caso donde te hubieras equivocado. Por ejemplo, que aquí no pusiste utilización sin acento en la O y que entonces yo te hubiera señalado pues que hay que poner el acento, ¿no? Entonces, si yo te lo hubiera señalado, nada más te aparecería así. Entonces, si te fijas, aparece la palabra incorrecta tachada y la correcta pues aparece subrayada. Entonces, si te apareciera en algún momento en tu documento una línea en rojo, así como la que está aquí, lo único que hay que hacer es hacer clic normal aquí y se te van a abrir los cambios que yo te sugerí realizar. Entonces, para atenderlos, estos se atienden en automático, no de manera manual. Entonces, lo único que hay que hacer es hacer clic derecho, luego en aceptar, otra vez clic derecho, aceptar y listo, ya se corrigió solo. ¿Vale? Entonces, no es el caso, ¿no? Nomás te dejé, en este caso, pues solo este tipo de observaciones. Y bueno, ¿no? Entonces, una sugerencia aquí, es iniciar pensando tu trabajo primero de manera muy, muy general. ¿Por qué comento esto, María Teresa? Porque el asunto es que si inicias de manera general, vas a poder identificar problemáticas que han surgido al momento de instruir acerca del conteo, pues no, particularmente de las matemáticas. Entonces, una vez que haces eso, vas a poder diseñar estrategias de indagación inicial, es decir, los instrumentos para ir a entrar a tu campo, a tu escuela, a ver qué problemáticas se han detectado. Por ejemplo, si tú te pones a analizar
en los últimos años qué dificultades se han presentado en el mundo con respecto a la enseñanza de las matemáticas. Puede que te encuentres cosas relacionadas con a lo mejor la escolaridad de los padres y madres de familia. A lo mejor te encuentras cosas relacionadas con la infraestructura de la escuela, a lo mejor te encuentras cosas relacionadas con la capacitación docente. Y si encuentras esos tres tipos de información, pues a lo mejor esas pueden ser tus dimensiones iniciales, y entonces haces preguntas en tu contexto para ir identificando problemáticas. Por ejemplo, entrevistas a profesores acerca de cómo es la capacitación de su personal docente, cómo es digamos, el nivel educativo de los padres y de las madres de sus estudiantes, y cómo es la infraestructura de la escuela. Le aplicas un cuestionario también a lo mejor a los padres sobre las mismas preguntas, y así sucesivamente, y entonces te vas a encontrar con que en tu contexto tal vez hay problemáticas que van más allá de lo que a nivel global se ha reportado. Pero esto, digamos, es un punto de partida, pues, ¿no? Empezar de la perspectiva global para entonces ir haciendo inferencias en función de lo que te vayas encontrando en el contexto local. Entonces, en este primer apartado es para que hagas pues, recuperes esa generalidad, pues, ¿no? Entonces aquí todavía no podemos hablar de pensamiento matemático, porque no podemos iniciar directamente hablando de México. O sea, la sugerencia es que inicies recuperando esta generalidad que te comento. Algo así, pues, ¿no? Es necesario mencionar, vamos a tratar de hacer un ejercicio breve. Por ejemplo, no es necesario mencionar que existen dificultades que han enmarcado la enseñanza de las matemáticas desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el caso de el trabajo, bueno, vamos a ponerle en el caso de la práctica docente, López, me voy a inventar una cita, 2015, ha señalado que una de las dificultades que generalmente se presentan en la educación básica, bueno, vamos a ponerle, para no hacerlo tan específico, en estudiantes de 15 años, se encuentra relacionada con la capacitación docente y la forma en que un profesor dirige las clases, ¿no? Esto ha traído como resultado que el 74% de estudiantes de alrededor del mundo no han logrado comprender lo que sus profesores le han indicado. Y ponemos aquí una cita, ¿no? OCDE 2022. Entonces, digamos, este es un discurso ambiguo, pues no, ni siquiera me lo estoy inventando en realidad. Pero lo que quiero que veas es que estoy tratando de, en este caso, decir que una de las problemáticas relacionadas con la enseñanza de las matemáticas tiene que ver con la capacitación docente, ¿no? Entonces, estamos tratando de generalizar para identificar qué aspectos parecen estar relacionados con lo que queremos analizar. Pues cuáles son las posibles problemáticas que se presentan con respecto al tema que queremos indagar, ¿no? Entonces yo sugiero que inicies con eso. Posteriormente tendrías que escribir el contexto de tu escuela, y ya que escribas el contexto de tu escuela hay que pensar qué tipo de estrategias utilizarías para identificar la problemática, ahora sí, que surge en tu escuela. Y entonces, por ejemplo, puedes aplicar entrevistas, puedes aplicar cuestionarios, puedes llevar a cabo observaciones y registrar lo que observes a través de listas de cotejo, etcétera, etcétera. Y a partir de eso vas construyendo una problemática que puede o no coincidir con lo que tú planteaste acá arriba, ¿no? Entonces hay que hacer ese ejercicio, iniciar con esto así de manera muy general. Luego haz tu contexto, ¿no? Para esta semana, digamos. Y si puedes hablar con tu tutor para que te ayude a hacer o que te dé ideas acerca de cómo, de pensar primero a qué personas tendrías que entrevistar y qué preguntas les harías, pues, ¿no? Pero estas preguntas sugiero que partan de aquí, pues, ¿no? Es decir, si aquí detectaste, pues, que la capacitación docente está relacionada con tu tema, entonces haz preguntas sobre la capacitación, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? A lo mejor no es la capacitación docente algo que esté relacionado con tu tema, es otra cosa, pero
trata de ir planteándolo así, ¿no? Entonces, déjame ver. Voy a tratar de dejarte tu documento como lo tenías. Ahí está. Entonces, trata de hacerlo así, ¿no? Con este ejemplo que te digo. Otra sugerencia, pues es decir, digo, esto que tú tienes aquí, mira, no está mal, pues, ¿no? Pero hay que tratar de ser un poco más precisos y de preferencia esto, sobre todo acá cuando ya estás hablando particularmente de la escuela donde vas a llevar a cabo tu investigación, esto sí tendría que moverse hacia el apartado 1.3. Pero bueno, ¿no? Entonces tú dices, se trabaja en función del número, pero la pregunta que resulta es la siguiente. Y yo te preguntaría, ¿la pregunta que resulta de qué? Todos nos haríamos esa misma pregunta. Digo, es una pregunta que tú te estás haciendo, pues, ¿no? Entonces, hay que ir poco a poco bajando el discurso, hilando las ideas, pues, ¿no? Que no parezca como que de la nada alguien se preguntó algo y quién sabe por qué, pues, ¿no? Entonces, si tú planteas una pregunta, trata de señalar por qué esa pregunta es pertinente, pues, ¿no? O sea, que se vaya entendiendo, que vas construyendo un discurso, que vas reflexionando sobre algunas ideas y que tienen un origen, que tienen un porqué, pues, ¿no? Y que tienen un sentido. Entonces, ya que planteas la pregunta, aún si es retórica, de preferencia trata de, si no lo vas a responder, por lo menos aludir a su respuesta, que no quede ahí como al aire, ¿no? Si no, pues entonces puedes descartarla, ¿no? No es obligatorio poner preguntas aquí. Y estas preguntas que tienes acá a lo mejor pueden ser tus preguntas de investigación. En todo caso irían en el 1.2 acá. Este, pero, pues, repito, pues no, o sea, hay que checar qué tan necesario es poner aquí preguntas, pues porque si no te van a ayudar a construir el discurso, si no vas a tratar de utilizar esas preguntas para hablar de algo o resolver algo, entonces a lo mejor no son necesarias, ¿no? Y como te digo, o sea, a lo mejor puedes mandarlas para el 1.2. Te pongo aquí algunas cosas como evitar hablar de yo. Si pones aquí la consigna es, ¿no? Te digo, pues la consigna de quién, pues no, hay que ser precisos, ¿no? Y si no es ninguna consigna, algo que si nadie te lo consignó, entonces pues cambiar la redacción o el conector en todo caso. Vale, entonces vas bien, tienes un tema bien padre. La sugerencia aquí es, bueno, en el planteamiento del problema hay que generalizar, y luego ya vas poco a poco infiriendo, pues, ¿no? Cómo es la realidad que tú quieres analizar, ¿vale? Si tienes alguna duda, algo en lo que te pueda apoyar, con toda confianza escríbeme, voy a estar al pendiente. Y bueno, pues por lo tanto trabajar con esto. Que no se te pase, por favor, cuando termines de hacer el trabajo, poner aquí las referencias, te dije esta de ejemplo, pero tú pon la correspondiente a las citas que tú hayas utilizado, ¿ok? Entonces, ahorita hay que avanzar hasta el contexto. Si tienes forma de avanzar hasta el formas de registro de la información, pues está bien, pero si no, por lo menos hasta aquí. Y ya la siguiente semana vamos con lo demás, ¿no? Aquí te dejé algunos ejemplos, ¿no? Para que veas cómo se reportan los resultados una vez que has hecho tu indagación inicial. Pero bueno, esto lo vemos la siguiente semana, ¿ok? Entonces, éxito a seguir avanzando y estamos en contacto. Saludos.